Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Jornada de incendios en Bogotá. Además del incendio en los Cerros Orientales, que es combatido con un gigantesco operativo, hay al menos otras 5 emergencias de este tipo en la ciudad. La mayor emergencia ocurre en el Cerro El Cable, a tan solo unos metros del incendio de la quebrada La Vieja. También en las localidades Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, los organismos de socorro han tenido que atender conflagraciones. Las autoridades advierten por la calidad del aire en la capital de la República. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Procuraduría General de la Nación suspendió por 3 meses al canciller Álvaro Leiva y lo llama a juicio disciplinario. El organismo cuestiona que Leiva declarara desierta la licitación para el suministro de los pasaportes, por lo que habría incurrido en 2 faltas disciplinarias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró hoy que terminaron las alzas en la gasolina determinadas por el gobierno para contrarrestar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Bonilla explicó que a partir de ahora los ajustes en el precio del combustible serán determinados por la variación de los precios internacionales. Hoy además se llevó a cabo una reunión entre el ministro y los transportadores para definir el futuro del precio de la CPM. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Masiva huelga en Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei. Tensión política en Guatemala. La fiscal general anuncia que no renunciará y rechaza asistir a una reunión citada por el presidente Arévalo. Bolivia ordena de nuevo tapabocas obligatorios en los colegios por aumento de contagios de COVID. Trump gana primarias en New Hampshire, pero sufre. Personas cercanas a la campaña revelan que el expresidente no celebró, sino que peleó con sus asesores. Biden recibe apoyo de uno de los más poderosos sindicatos de Estados Unidos. Avión ruso se estrella con 74 personas a bordo. Informe indica que se trataba de prisioneros ucranianos. Australia sufre una de las peores olas de calor. Los termómetros superan los 40 grados. En Argentina inició un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo para evitar el avance en el Congreso del decreto de necesidad de urgencia emitido por el presidente Javier Milei para intervenir la economía y el Estado. Este miércoles 24 de enero, las centrales sindicales, organizaciones sociales y de derechos humanos, artistas, cineastas, docentes y estudiantes se tomaron las calles en Argentina. El rechazo al plan de gobierno de Javier Milei con su ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia precipitó a la convocatoria de una huelga general para frenar el intento del recién posesionado presidente de reducir el Estado e implementar medidas económicas. ¿Qué reclamamos? Que caiga el decreto de necesidad de urgencia que pretende la suma del poder público para el presidente Milei. No se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante. Es muy difícil dialogar con esa gente. Por supuesto que consideramos que este paro está en contra, que es un gran sinsentido, que es una complicación, una pérdida de dinero para muchísimos argentinos y que va en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos quiere, que es vivir en paz en un país donde se empiecen a hacer las cosas bien. Por su parte, el gobierno de Argentina consideró que la media jornada de huelga general es un gran sinsentido, una complicación y una pérdida de dinero contra muchos argentinos. La acción, que también perjudicó el transporte aéreo por las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos y a sectores bancarios, es la mayor muestra de oposición a los planes de Milei de recortes de gastos y privatizaciones desde que asumió el cargo el mes pasado, prometiendo arreglar una economía que se tambalea por una inflación del 211% y una deuda paralizante. El presidente de Guatemala citó a la fiscal general Consuelo Porras a reunión y de paso a entregar su carta de renuncia. Sin embargo, la fiscal Porras rechazó asistir a la reunión y aseguró que no va a renunciar a su cargo. Nos hemos enfrentado
a complejas tensiones. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, le realizó una invitación formal a la fiscal general del país, Consuelo Porras, para que rindiera cuentas y de paso entregara la carta de renuncia. Soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de 4 años, para el cual fui reelecta. Y en consecuencia no voy a renunciar. Desde el 12 de julio del 2023, la fiscal emprendió una serie de acciones judiciales contra Arévalo y su partido, con 3 solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente y un intento de anular el oficialista Movimiento Semilla. Antes de tomar posesión, Arévalo aseguró que una de sus primeras acciones en el poder sería pedir la renuncia de la fiscal general, por lo que Porras argumenta que solo puede ser retirada de su cargo de fiscal general si previamente existe una sentencia condenatoria en su contra. Y ante la propagación de la nueva cepa del COVID, la JN1, el gobierno de Bolivia ordenó el uso obligatorio de tapabocas en las escuelas que comienzan clases la próxima semana. Agregó que los centros educativos, tanto del sistema público como del privado, deben también tomar otras medidas de bioseguridad, por ejemplo, la utilización de desinfectantes y el lavado constante de manos. Una victoria amarga se anotó el expresidente Donald Trump al ganar las primarias de New Hampshire. El exmandatario no ganó por el margen que esperaba sobre su oponente, la exgobernadora Nikki Haley, y tuvo varias discusiones con sus asesores de campaña. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un gran paso para ganar una tercera nominación presidencial republicana consecutiva este martes, al obtener el 54.6% de los votos en las primarias de New Hampshire en un enfrentamiento 1-1 con su último rival en pie, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien obtuvo el 43.2%. Aunque se felicitó por la victoria, Donald Trump también pronunció un discurso lleno de ira y sufrimiento, en el que afirmó que Estados Unidos es un país en quiebra, que se está desmoronando, y criticó a Haley por negarse a jurarle lealtad. Incluso aseguró, sin dar detalles, que Haley pronto podría acabar bajo investigación. Just a little note to Nikki. She's not going to win. She's not going to win. But if she did, she would be under investigation by those people in 15 minutes. And I could tell you 5 reasons why already. Not big reasons. A little stuff that she doesn't want to talk about. But she will be under investigation within minutes. Por su parte, Nikki Haley prometió permanecer en la carrera republicana y dijo que ahora se concentrará en las próximas primarias que se celebrarán el 24 de febrero en Carolina del Sur. Las primarias republicanas de New Hampshire mostraron un récord de más votación en la historia, con alrededor de 301,000 votos. El sindicato de los fabricantes de automotores de Estados Unidos, que es uno de los más poderosos e influyentes de ese país, anunció su apoyo al presidente Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, logró el apoyo público del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz del país, el más importante del sector automotor. Un respaldo esperado pero clave para que el demócrata consiga votos para su reelección en los estados de Wisconsin y Michigan. Joe Biden bet on the American worker, while Donald Trump blamed the American worker. We need to know who's going to sit in the most powerful seat in the world and help us win as a united working class. So if our endorsements must be earned, Joe Biden has earned it. En el discurso, Biden aseguró que cuando Trump estuvo en el cargo, 6 fábricas de automóviles cerraron en todo el país y que se perdieron decenas de miles de empleos, mientras que en su mandato se abrieron 20 fábricas de automóviles, creando más de 250,000 empleos. El sindicato es uno de los más poderosos del país y tiene más de 391 integrantes activos y más de 580,000 jubilados. Un avión militar ruso se estrelló con 65 prisioneros ucranianos y sus 9 tripulantes en Belgorod, zona fronteriza con Ucrania. Según el reporte de las autoridades, todos fallecieron.
Un avión de transporte militar ruso con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo, los cuales iban a ser liberados en un intercambio con las fuerzas ucranianas, se estrelló en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, viajaban junto a los prisioneros 6 tripulantes y 3 militares, que custodiaban a los detenidos, un total de 74 fallecidos. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск 2 украинских ракет. Por su parte, las autoridades ucranianas dijeron que están investigando el suceso y averiguando si a bordo viajaban los prisioneros que iban a ser intercambiados, ya que se cree que el avión transportaba misiles para los sistemas antiaéreos que Rusia utiliza regularmente para bombardear Ucrania. Israel reiteró que por ahora no hará una negociación con Hamás e intensificó los bombardeos en el sur de la Franja de Gaza, especialmente en el campo de Jan Yunis. El ejército israelí continúa bombardeando la principal ciudad al sur de Gaza, que ha dejado al menos 135 palestinos muertos en las últimas 24 horas y ha ordenado la evacuación de algunas zonas donde considera que podrían esconderse dirigentes de Hamás. Sobre las negociaciones para una posible tregua, la portavoz del gobierno israelí ha afirmado que no habrá un alto al fuego por ahora. Commenting on accord ceasefire agreements, Israel will not give up on the destruction of Hamas, the return of all the hostages, and there will be no security threat from Gaza towards Israel. There will be no ceasefire. In the past, there were pauses for humanitarian purposes. That agreement was breached by Hamas. La cifra de fallecidos en la franja ha aumentado a 25.700 muertos desde que empezó la guerra el pasado 7 de octubre. Tras varios meses de bloqueo, el Parlamento de Turquía aprobó la entrada de Suecia en la OTAN. Luego de cuestionar la postura del país nórdico sobre los militantes kurdos, el gobierno de Ankara finalmente dio luz verde al ingreso de Estocolmo a la Alianza Atlántica. Para culminar el proceso de adhesión, ahora solo resta el visto bueno de Hungría. Las autoridades de Australia emitieron una alerta ante la ola de calor. Los termómetros en ese país están marcando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. La Oficina de Meteorología de Australia advirtió de las sofocantes temperaturas en diversas regiones e informó que se esperan condiciones extremas y de intensidad severa en gran parte del territorio australiano. Temperaturas que pueden alcanzar hasta los 50 grados. Algunas zonas ya habían registrado sus días más calurosos desde los devastadores incendios del verano negro en 2019 y 2020, que calcinaron miles de hectáreas de vegetación natural y a su vez provocaron incontables daños materiales, por lo que las autoridades han solicitado cautela ante el peligro de los incendios extremos que se pueden ocasionar por las altas temperaturas. Científicos japoneses presentaron varios robots capacitados para ingresar a la zona afectada por el accidente nuclear en la planta de Fukushima. Un operador japonés concluyó las pruebas de los primeros drones que se desplegarán en la zona destruida de Fukushima Daiichi, en su proceso de desmantelamiento que duró años. Según la compañía, enviarán un robot con forma de serpiente y 4 drones para inspeccionar los daños en el reactor Unidad 1 de Fukushima, casi 13 años después de que su núcleo se fundiera y provocara una explosión de hidrógeno en uno de los peores desastres nucleares de la historia. Se espera que las imágenes de los drones ayuden a evacuar cómo se podrían eliminar los restos de combustible derretido y cuáles son las condiciones actuales del terreno. El reactor nuclear de la Unidad 1 fue el primero en empezar a fundirse y se cree que es el reactor más dañado de los 4 que estaban operando ese día. Buenas noches. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas anunció que se va a declarar desastre natural a través de un decreto debido a los múltiples incendios forestales que se han registrado en el país durante esta semana. Nuestra invitada de esta noche es la directora del IDEAM, Gisliane Echeverry. Directora, buenas noches y bienvenida a Entrevista CMI. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Directora, ¿cuántos incendios forestales están activos en el país a esta hora?
Activos en el país, hay 28 incendios activos. Esta información la maneja directamente la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastres. Desde el IDEAN damos cuenta diariamente de las amenazas por incendios en el territorio nacional. Y directora, esas amenazas que ustedes han venido registrando, especialmente desde el inicio del fenómeno del Niño, que fue a finales del año pasado, han aumentado consecutivamente en los últimos días. Por ejemplo, la semana pasada cerrábamos con cerca de 200 alertas por amenaza de incendios forestales y esta semana ya el número subió a más de 800 incluso. Entre ayer y hoy se han registrado alertas por amenaza de incendios forestales superiores a las 900. ¿Cuántas tienen ustedes en este momento notificadas? Bueno, claro que sí. Lo primero es que el fenómeno del Niño no solamente viene a finales del año pasado, desde el 8 de junio del año pasado indicamos que las condiciones de este fenómeno se encontraban presentes. Lo que pasa es que es hasta ahorita que estamos en la temporada seca donde se intensifican y se exacerban, y hoy estamos registrando 952 municipios en alerta por amenaza de incendio, 586 de ellos en alerta roja, y como bien lo has dicho, esto ha venido aumentando. Hoy amanecemos con el número más alto de alertas que hemos tenido en este año. ¿Cuánto es ese número de alertas más altas que se ha registrado durante este año? ¿Cuál es la cifra? Este año es el de hoy, 952 municipios en alertas por incendios. ¿Cuántas están en alerta roja y cuáles son los departamentos que más cuidado deben tener? Los que están 586 municipios en alerta roja. Boyacá es uno de los departamentos, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, son departamentos que registran el mayor número de municipios en alerta roja, pero en general la región Caribe, la región Andina y la región Orinoquía nos aparecen en estas alertas. Directora, debido principalmente... Sí. Ajá, cuénteme. No, son estas regiones porque es debido principalmente a que son estas regiones las que se encuentran en la temporada seca en este momento del año y que se extiende hasta marzo de este año. Expliquémosle a los televidentes, directora, ¿qué es la temporada seca y qué es el fenómeno del Niño? Porque muchas personas entienden, incluso yo lo entendía, que el fenómeno del Niño, solo el fenómeno del Niño era el que estaba generando estas amenazas por incendios forestales, pero es que hay dos cosas que hoy se están juntando en el país. Claro que sí, de hecho hay tres cosas si lo hablamos con más de fondo. El país, especialmente estas tres regiones que mencioné, Andina, Orinoquía y Caribe, tienen un comportamiento meteorológico donde están dos épocas marcadas en el año, dos épocas de lluvia y dos épocas de sequía en el año. Esto es normal, esto ha ocurrido en nuestro país desde siempre y estas épocas están muy marcadas en unos meses. Esto siempre pasa, hay unos meses donde tenemos menos lluvia y otros donde tenemos más lluvia. Eso es la normalidad para el país. Pero por otro lado, desde el año pasado tenemos un efecto meteorológico de fondo, que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño en nuestro país, porque para cada país también puede generar efectos diferentes, para nuestro país, para el territorio nacional, tiene unos impactos en la disminución de la precipitación y el aumento de temperatura. Cuando estamos en temporada de más lluvias, que fue el año pasado, aunque estemos en fenómeno del Niño, no significa ausencia absoluta de lluvias, sino que este fenómeno va a disminuir la lluvia normal para la época. Nuestro monitoreo desde el IDEAN mostró que efectivamente tuvimos mucha menos precipitación durante la temporada de lluvias del año pasado debido al fenómeno del Niño. Ahorita en enero arrancamos con la temporada seca y debido al fenómeno del Niño esta temporada es mucho más intensa, es decir, hay mucho menos precipitación de lo normal para una temporada seca que ya usualmente tiene pocas lluvias, pero además estamos registrando unos aumentos de temperaturas considerables en todo el territorio nacional. Y allí también hay otro efecto importante que es la crisis climática. Acabamos de cerrar el 2023 como el año más caliente de la historia. Hace unas semanas desde el IDEAN publicamos un gráfico donde nuestro monitoreo, que lleva más de 30 años en el territorio nacional, mostraba que las temperaturas en nuestro país también habían superado récords históricos y este año iniciamos en enero con todas esas condiciones en el territorio, una crisis climática de aumento de temperatura, un fenómeno del Niño de fondo que intensifica, aumenta la temperatura, disminuye la precipitación y una época seca exacerbada por todo este comportamiento meteorológico. Directora, especialmente las dos primeras, que es la temporada seca del país y por supuesto el fenómeno del Niño, ¿hasta cuándo se van a mantener? Y por supuesto, ¿cuáles son los meses en los que el país registrará mayor complicaciones?
Claro que sí. La temporada para estas regiones del país va entre febrero y marzo, es la temporada seca, donde se va a sentir con mayor intensidad ese aumento de temperaturas y esa disminución de precipitación. El Niño va a empezar a transicionar a fase neutra desde abril de este año, pero en abril ya vamos a tener una época de lluvias, entonces aunque vamos a tener menos precipitación de lo normal para la época, no se espera esta sequía tan intensa. Entonces, devolviéndome a la pregunta, se espera que los meses más intensos de sequía sean enero y febrero. De hecho, en nuestras predicciones climáticas, febrero se muestra mucho más seco que el mes de enero, con mucho más déficit de precipitación y con unas temperaturas mucho más altas. Es decir, directora, si hoy, enero 24, estamos registrando casi 1000 municipios con alertas precisamente por amenaza de incendios, ¿pueden que en febrero todo el país esté en alerta por amenaza de incendios forestales? No necesariamente todo el país va a estar por amenaza de incendios, y también es importante aclarar que en este momento, aunque tenemos más de 950 municipios en alertas por incendio, también tenemos una parte del país en alertas por deslizamientos. El Pacífico colombiano tiene 33 municipios con alerta de deslizamiento. Esto sucede porque esta región tiene un comportamiento meteorológico diferencial al resto del país, y es que su régimen de precipitación es más o menos estable durante todo el año. Para responder a su pregunta, no significa que durante febrero todo el país vaya a estar incendiado, porque la región pacífica y la región Amazonía tienen comportamientos diferentes, pero lo que sí muestran nuestras predicciones en términos de temperatura es que la afectación sí va a ser en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que un aumento de temperatura puede estar relacionado tanto con una sequía extrema como con episodios muy fuertes de lluvias y de tormentas. Eso genera la temperatura general, eventos extremos climáticos. Entonces van a seguir tanto las alertas de deslizamientos concentradas en una parte del territorio nacional como las alertas por incendios. Las regiones más afectadas por el tema de incendios son la región Caribe, Andina y la Orinoquía. Esperaríamos, según marcan las predicciones, es muy probable que estas alertas de municipios aumenten en estas regiones y que muchos municipios que están en alerta amarilla o naranja puedan pasar a alerta roja durante el periodo de tiempo hasta febrero. Mire, no solo alerta roja, sino incendios que ya se producen principalmente en Cundinamarca y en Boyacá, en Santander también, pero también preocupa la sequía, directora. ¿Qué registros tienen ustedes de pronto de las sequías que se están registrando en el país? Y por supuesto, al ser febrero uno de los meses más peligrosos, pues que se sigan registrando esta necesidad de agua en algunas regiones. Claro que sí. Dentro de nuestro pronóstico diario de pronósticos y alertas, estamos generando tanto alertas de incendios, de deslizamiento, como de caudales bajos. Nuestro pronóstico hoy está mostrando diferentes alertas en diferentes cuencas del país, especialmente en Magdalena y en Cauca. Tenemos ya varias alertas de caudales bajos. ¿Esto en qué se puede traducir? En desabastecimiento de agua, por ejemplo, o en general se disminuye la oferta de agua para diferentes usos. Ya esas alertas están ocurriendo en este momento en el territorio nacional. Y por supuesto es un llamado y una recomendación al gobierno nacional, especialmente a los ministerios de Minas y Energía y también al Ministerio de Vivienda, para que estén muy atentos a posibles estrategias que puedan implementar, ¿sí? Claro que sí, pero también decirle que este gobierno tiene una línea preventiva desde el año pasado, desde que se empezó a configurar las alertas el aumento de probabilidad de un fenómeno del Niño. El gobierno estuvo en la línea preventiva. Dentro de ese marco fue que se generó el decreto de emergencia en La Guajira, que es un decreto histórico, por primera vez en la historia de Colombia, un decreto de carácter preventivo de cara al fenómeno del Niño. Pero además, desde el gobierno nacional se constituyó la Gerencia para el Niño, que tiene Secretaría Técnica en el Ministerio de Ambiente y en la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastre, y bajo ese marco todas las carteras del ministerio, Minvivienda, Agricultura, Energía, pero también Educación, Comercio, Salud y los demás sectores han generado un plan preventivo y una ruta de acción para este momento de llegada a la sequía. Así que todas las carteras y todos los ministerios están, por supuesto, con línea para este momento que estamos viviendo ahora. También me imagino están articulados con la unidad de gestión de riesgo para atender posibles damnificados, por ejemplo en esas zonas rurales en donde hay gran población de campesinos.
Claro que sí, como le contaba, la Secretaría Técnica de esta Gerencia del Niño reposa sobre la Unidad Nacional y sobre el Ministerio de Ambiente. Aquí lo que es importante, y esto es resorte de la unidad, no del IDEAN, es la articulación con los entes territoriales, quienes son los primeros que dan cuenta o informan o deben atender la emergencia, pero también es claro que esto muchas veces desborda las capacidades de los municipios y debe escalarse, digamos, a nivel nacional, y creo que ahí es donde se ha pronunciado el presidente para también hacer esta declaratoria. Claro, y hacia allá voy, directora, y es la declaratoria de desastre natural. Ustedes son los encargados de entregar toda la información, por supuesto, al presidente de la República, a los distintos ministerios, y con esa información pues se toman varias decisiones. ¿La declaratoria de desastre natural es necesaria? La declaratoria en línea de nuestra recomendación no va, por supuesto, en generar una declaratoria, sino en dar información y en generar las alertas, pero entiendo que la declaratoria se da porque las capacidades, o más bien las demandas de atención, desbordan las capacidades de los entes territoriales y debe entrar el gobierno nacional actual. Por supuesto, esto es una emergencia nacional y es importante que se pueda movilizar recursos, capacidades de todo el gobierno para la atención a estas alertas. Nosotros seguimos alertando, insisto, sobre un mes de febrero aún más caliente y aún con menos, o sea, con más sequía, con menor precipitación. Así que es necesario, consideramos que sí es importante tomar todas las medidas necesarias para atender esta amenaza. Directora, la siguiente pregunta es si se puede o no se puede recuperar esa cobertura vegetal que ha sido afectada por los incendios, o qué estrategias se podrían implementar para eso, qué recomendaciones hay para eso. Directora, como científica ambiental le pregunto, ¿las afectaciones que se registran en esta cobertura vegetal pueden ser atendidas luego de que se registre la conflagración? ¿Pueden ser recuperadas? Y le pregunto específicamente por uno de los páramos afectados por un incendio y si hay, por supuesto, recomendaciones especiales para los habitantes cercanos a esta conflagración. Mira, las recomendaciones más importantes siempre van del lado de la prevención. Se ha hecho una campaña muy fuerte desde el gobierno nacional con el lema "El niño no es un juego", donde se han enfocado en diferentes recomendaciones para evitar que ocurran estos incendios. Hay muchas prácticas naturalizadas en la ciudadanía, como quema de leña o quema de basura, o en general, que dadas las condiciones climáticas son inicio de incendios que pueden cobrar gran magnitud, porque el clima también se vuelve un habilitante. Por otro lado, sabemos que también la mayoría de incendios forestales son de origen antrópico, es decir, son intencionales. Esto está sancionado por la ley. Entonces, la recomendación más importante es preventiva. En este momento que ya se ha materializado el riesgo, es decir, que esa amenaza ya se ha convertido en un incendio activo, es muy importante el monitoreo y la vigilancia de la ciudadanía, que constituyen la primera línea en las alertas tempranas. Es importante que puedan tener a la mano el teléfono de bomberos, el teléfono de las autoridades competentes, y que informen de manera inmediata ante cualquier inicio de fuego, de incendios, para que se pueda atender en la mayor prontitud posible y evitar que escale a grandes magnitudes. Lamentablemente tenemos varios incendios que han escalado a magnitud y en ecosistemas muy sensibles, como lo son los páramos, y hay que decirlo que es muy lamentable. Los incendios, por supuesto, en todo el país, en los páramos tienen un contexto muy especial. Por un lado, los frailejones, los ecosistemas de páramos, son los ecosistemas de los menos resilientes a incendios, es decir, son mucho más sensibles, pero además la reforestación, los procesos de reforestación de páramos son procesos muy lentos que llevan muchísimo tiempo. Hay que hacer unos esfuerzos muy grandes para recuperar y restaurar esas especies, además, por supuesto, de todas las vidas animales que se pierden durante estos incendios. Así que son impactos muy, muy fuertes al ambiente, y que, aunque no es imposible, sí requieren de mucho tiempo y de mucho esfuerzo para lograr recuperar estos ecosistemas, además de todas las afectaciones que tienen los incendios sobre los suelos y sobre el ciclo del agua. Sí, hacia el ciclo del agua iba, porque precisamente son estos páramos una fuente de agua para habitantes que están cerca a ellos. Y no sé si tal vez el ciclo del agua o el recorrido del agua se ve afectado por los incendios, tal vez por las cenizas o por lo que se pueda producir en una conflagración.
Bueno, es que los incendios tienen muchísimas afectaciones a todas las matrices ambientales, al aire, al suelo y por supuesto al agua. En este caso, los efectos en el agua, por ejemplo, no son de manera inmediata, sino que se ven en el transcurso del tiempo, es decir, en la medida de que haya una afectación al suelo, una degradación del mismo, esto también afecta el flujo hídrico y lo que podemos ver en un mediano plazo es que se puede ver la cuenca afectada. Habría que evaluarlo, pero seguramente sí se va a ver afectado toda la cuenca en un mediano plazo debido a estos incendios y por la misma degradación del suelo y la deforestación, que es también lo que ocurre en un incendio. Los efectos inmediatos de los incendios también, además de, por supuesto, el desastre en sí que es el incendio, están relacionados con la emisión de contaminantes al aire y el detrimento de la calidad del aire, que además por la dispersión de los contaminantes puede alcanzar territorios lejanos a donde se ha producido el incendio. ¿Y cómo está precisamente la calidad del aire hoy en Colombia con todos estos incendios? 28 incendios activos y gran parte de ellos alrededor de la capital del país, en donde hay 2 aquí en Bogotá y pues en municipios alrededor también se están registrando. Claro que sí, en los temas de calidad del aire es importante. Las alertas no las generamos desde el IDEAM, las generan las autoridades ambientales locales, que son los que están monitoreando en tiempo real, y los coordinadores de los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Nosotros directamente no monitoreamos calidad del aire, sin embargo, en ese contacto y en esa articulación con entes territoriales intentamos estar informados. Hasta el momento no nos han reportado alertas, declaratorias de alertas en el territorio nacional. Sin embargo, sí hay muchos puntos de monitoreo que ya están presentando condiciones o niveles de ICA, de índice de calidad del aire, ya en amarillo y naranja. Para una declaratoria de alerta se requiere el cumplimiento de algunos parámetros técnicos, es decir, que esta contaminación esté sostenida durante algunos días. Lo que sí es muy probable es que se llegue a hacer una declaratoria de alerta por calidad del aire, sobre todo en los principales centros urbanos del país que están cerca o donde se están constituyendo estos incendios de activos. Pero ¿cuáles son las regiones o las zonas en donde se vienen registrando esas condiciones que nos pueden llevar a una posible alerta? En general, las ciudades principales, por ejemplo en Cali, en el Valle de Aburrá y en Bogotá, que regularmente tienen unas condiciones de calidad del aire entre verde y amarilla, oscilan allí por las mismas fuentes móviles, por ser centros urbanos, ya tienen una carga de contaminación, y al sumarse la carga contaminante de los incendios ya empiezan a aparecer estas alertas de ICA. Los principales centros urbanos regularmente es Valle de Aburrá, Bogotá, Cali, Barranquilla. En Villavicencio también se pueden presentar estas alertas de calidad del aire. También es importante decirlo, hay muchos lugares, municipios de Colombia que no cuentan con un sistema de vigilancia de calidad del aire y por tanto es difícil lograr saber si en estos municipios se está dispersando o están llegando esta concentración de contaminantes. Y para aquellos municipios en donde no tienen un monitoreo constante de la calidad del aire, pero sí están muy cercanos a los sitios de conflagración, ¿cuáles serían las recomendaciones? Allí es muy importante estar atento a las indicaciones de los entes territoriales, sobre todo de los relacionados con el tema de salud, quienes son los que toman medidas al respecto. Desde el IDEAM decirles que sobre todo el material particulado tiene afecciones en la salud, especialmente en grupos poblacionales sensibles o vulnerables como menores de 5 años y mayores de 60 años o personas con problemas cardiovasculares. En nuestro informe, nosotros hacemos un informe anual de calidad del aire y lo que podemos decir es que la calidad del aire es la principal causa de mortalidad y morbilidad, la principal causa ambiental de mortalidad y morbilidad en el país. Causa problemas cardiorrespiratorios, entre otros asociaciones. Es decir, que en un escenario como este, en donde tenemos una temporada seca, donde tenemos fenómeno del Niño, que hay sequía, que hay mucho sol, es decir, que no hay casi nubes, la calidad del aire se afecta y por ende la salud de los colombianos. ¿Ha sido así históricamente? Sí, claro que sí. En esta época hay unas afectaciones al ambiente muy complejas, a todas las matrices ambientales, y por supuesto eso impacta también los ecosistemas, la vida en general, y por supuesto la salud humana también se ve comprometida, tanto por la calidad del aire como en el caso que también se lleguen a configurar olas de calor
en el medio de este marco climático. Las olas de calor también tienen un impacto sobre la salud muy importante. Directora, y es que ustedes sí tienen un monitoreo constante de las altas temperaturas. De hecho, ayer se registraron 9 municipios con temperaturas históricas, incluso uno de ellos aquí en Cundinamarca con más de 40 grados centígrados de temperatura. Hoy, ¿cómo están las temperaturas en el país? Y, por supuesto, ¿qué municipios les preocupa? Seguimos con temperaturas altas. Estas alertas de incendio, por ejemplo, se generan justamente por los puntos de calor, que los puntos de calor están indicando altas temperaturas, es decir, que los mismos municipios que están en alertas por amenaza de incendios son municipios que están presentando anomalías de temperatura. Lo que hemos publicado en estos días son récords históricos. Lo que estamos evidenciando ahorita, digamos, es normal que para la época se aumente la temperatura. Es normal o es parte de un fenómeno del Niño que se aumente la temperatura. Sin embargo, durante este enero estamos casi que registrando un enero más caliente en términos históricos de los datos del IDEAN, y el municipio que mencionaba, que es Jerusalén, Cundinamarca, no presentaba un récord de temperatura, o sea, superando el récord que presentó en el 2016, que es el Niño más fuerte que hemos tenido en el país. Eso es lo que está sucediendo hoy. Estamos superando récords históricos de temperatura para un enero en el territorio nacional. Es decir, que desde 2016 este sería el fenómeno del Niño más fuerte por el que ha atravesado el país. No es esa conclusión necesariamente. De hecho, el fenómeno más fuerte fue el de 2016. Sin embargo, en este momento tenemos la crisis climática intensificada. Estamos cerrando con el año más caliente y entonces tenemos un fenómeno del Niño de fondo. El que tuvimos en el 2015 fue muy extenso. Se está pronosticando, digamos, la probabilidad es que va a ser mucho más corto, no va a ser tan intenso y tan extenso como en el 2016. Sin embargo, lo que está ocurriendo en este fenómeno del Niño es que está sucediendo en medio de la intensificación de la crisis climática, del aumento de la temperatura global, y es por eso que estamos registrando históricos de temperatura en el territorio nacional. Y que venimos de un año 2023 calificado como el año más caluroso de la historia. Así fue. Cerramos con 1.45 grados Celsius por encima de la media, recordando que todos los esfuerzos internacionales que se hacen y los acuerdos y los tratados son para que al 2030 no superemos 1.5, esa es la meta, frenar la emisión de gases de efecto invernadero, mitigar estos impactos para que no superemos el 1.5, pero ya en 2023 estamos cerrando con 1.45. Esto realmente es muy alarmante. Y venimos además de un año, no solo el más caliente, sino un año sin análogos en términos climáticos, porque para un año el fenómeno del Niño es el calentamiento del Océano Pacífico. Usualmente el Océano Atlántico se enfría por compensación térmica. El año pasado tuvimos ambos océanos calientes y generó esto que en la temporada de ciclones tropicales también se superaran récords en términos de ciclones tropicales mucho más frecuentes y un número también sin precedentes en la historia. Esto es lo que tenemos hoy. Tenemos un escenario climático sin precedentes en la historia. Directora, no solo para los incendios, también para la ola de calor en la que se está registrando en el país, para la sequía, para muchas otras cosas que están pasando hoy, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, en general, desde el IDEAN generamos las alertas, los números, las cifras. Las recomendaciones son esas que surgen del cruce de nuestra información con el contexto de cada región. Es importante también decir esto: el país es un país biodiverso en todo sentido y también en clima. Entonces no es la misma situación en el Pacífico colombiano que en el Caribe o en la región andina, y hacer una recomendación general estándar, homogénea para un país tan diverso es complejo, pero en línea de las regiones donde están en alertas por incendio y altas temperaturas es evitar estas prácticas que puedan generar incendios. Es importante estar haciendo monitoreo, vigilancia ciudadana y reportar en el caso de que se materialice el riesgo, es decir, que haya un incendio activo, reportar de manera pronta y oportuna para que se pueda hacer una atención en el menor tiempo posible. También es importante estar muy atentos a las recomendaciones de los entes territoriales. En caso de que se generen, por ejemplo, alertas por calidad del aire, serán las entidades territoriales las que den las recomendaciones. Pueden haber incluso medidas como temas de movilidad para evitar la emisión de más
gases a la atmósfera. Cada región, cada municipio, dependiendo de su contexto, tendrá recomendaciones. Asimismo, con el tema de cultivos, esto se tomará también en cuenta en cada territorio, pero el ideal, nosotros estamos generando 3 pronósticos al día. Les invitamos a que nos sigan, a que consulten, a que efectivamente puedan revisar lo que está pasando, a que la información que nosotros generamos les pueda servir para planificar desde las cosechas hasta las salidas recreacionales o etcétera, todo lo que puede ocurrir a partir de planificar a partir de una decisión informada. Pero en general, siempre desde el IDEAN la recomendación es sigan, por favor, estén atentos a lo que digan sus autoridades regionales, que son las que toman medidas muy específicas para cada contexto. Bueno, directora del IDEAN, quien además está en Tumaco, Nariño, con gran parte del gobierno nacional en lo que ellos han denominado la toma del Pacífico. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta luego, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Desastre nacional por incendios forestales. Arde Cerro del Cable en Bogotá. Cierran acceso al público a cerros de Monserrate y Guadalupe. Incendios en Soacha y Humedal Tibanica en el sur de Bogotá. Fuera de control, incendio en Nemocón. Irreparables daños por incendio en Páramo de Santurbán, en Santander. Incendios en Antioquia, Valle, Boyacá y Cauca. Nuevo récord de temperatura en 13 municipios. Termómetro se acerca a los 41 grados. En riesgo cultivos de frutas y hortalizas en 12 departamentos. Sequía afecta al acueducto de Barranquilla. Gobierno declara desastre natural por 1 año para enfrentar sequía. Inédito. Procuraduría suspende al canciller y lo llama a juicio disciplinario por lío de los pasaportes. Presidente reacciona. No nos van a dejar gobernar, dice. Pausa en grandes alzas en la gasolina, anuncia el ministro de Hacienda. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Colombia enfrenta una situación de desastre por los múltiples incendios forestales que se registran en gran parte del país. La situación más crítica se reporta en los cerros orientales de Bogotá, donde arde el Cerro del Cable. Nicolás Romero, buenas noches. Detalles de lo que sucede hasta ahora en ese lugar de la capital del país. Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy buenas noches para ustedes en estudio y por supuesto para todos nuestros televidentes. Acaba de terminar la última reunión del puesto de mando unificado aquí en los cerros orientales de la capital del país. Fueron 5 los incendios que se presentaron a lo largo y ancho de la capital el día de hoy. Me acompaña la secretaria distrital de Ambiente. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Secretaria, hay preocupación en la ciudad porque se respira un aire bastante denso. ¿Hay alerta por la calidad del aire en Bogotá? No hay alerta aún, pero sí es importante aclarar que sí se está sintiendo obviamente el efecto de los incendios. Los ciudadanos lo están sintiendo con diversos síntomas, garganta, se siente el olor. Sin embargo, la mayor parte de nuestras estaciones están con riesgo bajo por calidad del aire o con riesgo moderado. En la medida que transcurra la noche y baje la temperatura, esta columna de material particulado se va a bajar y por lo tanto la ciudadanía sí puede estar ya percibiendo un mayor impacto por este material particulado y es muy posible que mañana nuestro índice de calidad del aire se deteriore en varios puntos de la ciudad. Secretaria, muchísimas gracias. Por ahora, las únicas medidas que ha adoptado el distrito es cerrar de manera preventiva los cerros de Guadalupe y de Monserrate. También, por supuesto, esas caminatas que se pueden hacer en los cerros orientales en ese momento están canceladas y algunos colegios de la capital del país, especialmente en el sector oriental, van a recibir esa indicación por parte de Secretaría Distrital de Educación para tratar de pasar a clases virtuales. En el siguiente informe van a ver todos los detalles de lo ocurrido en el otro incendio que alertó a la población y que incluso se puede divisar desde varios puntos de la capital del país. Hablamos del incendio en el Cerro El Cable. En el siguiente informe de los detalles.
Pasadas las 12 del día de este miércoles y mientras toda la atención de los organismos de socorro se centraba en el incendio de los Cerros Orientales por la avenida Circunvalar con calle 77, metros más al sur empezaba el incendio en el Cerro del Cable, también en el oriente de la ciudad. Las llamas se incrementaron exponencialmente con el pasar de los minutos, provocando temor en los residentes del barrio El Paraíso, muy cerca al lugar de la conflagración en la localidad de Chapinero. El fuego se alcanzaba a divisar prácticamente desde toda la ciudad y muchos de los conductores que transitaban sobre la avenida Circunvalar se bajaban de sus vehículos asombrados por el denso humo que se sentía al momento de transitar por el sector. Personas como ellos que se detuvieron sobre la avenida Circunvalar para observar la magnitud del incendio en el Cerro del Cable resultaron lesionadas a causa de este gigantesco árbol que cayó encima de 3 de ellos, que fueron remitidos a centros asistenciales. Mientras ocurría esa nueva emergencia, los trabajos en los Cerros Orientales que arden desde el lunes en la mañana no se detuvieron. Ese incendio del Cerro del Cable informa a las autoridades que tiene un 30% de control, es decir, que se va a seguir viendo a lo largo de la noche y también el día de mañana seguramente, y pues va a seguir el puesto de mando unificado que también se instaló en ese punto de la avenida Circunvalar cerca de la calle 45 en la localidad de Chapinero para seguir tratando ese incendio. El que inició el lunes, donde nosotros nos encontramos, Quebrada la Vieja, avenida Circunvalar con calle 66, tiene un 82% de control, pero es que en Bogotá hubo varios incendios también en el sur de la ciudad. En el siguiente informe les contamos. El sur de la ciudad no fue ajeno a los incendios de este miércoles. Desde las horas de la mañana empezaron a prenderse las alarmas por un incendio en la localidad de Usme que los conductores alcanzaban a percibir mientras pasaban por la avenida Boyacá, cerca al relleno sanitario de Doña Juana. A esta emergencia los organismos de socorro empezaron a hacerle frente de manera simultánea con el incendio en los Cerros Orientales, en la localidad de Chapinero, al nororiente de Bogotá. Queda cerca al predio de relleno de Doña Juana, entre Usme y Ciudad Bolívar. En ese caso tenemos 42 personas trabajando. Está activo, pero está controlado en este momento ese incendio, para que la ciudadanía conozca esta información. Minutos después, las llamadas al cuerpo de bomberos empezaron a llegar desde la localidad de Ciudad Bolívar, al suroriente de la capital del país. Organismos de socorro de la localidad lograron controlar las llamas que amenazaban con colarse a sectores residenciales de esa parte de la ciudad. Puedo ya anunciar una que me transmitió en el curso de la tarde el general Salamanca, el director de la Policía Nacional, y es que a partir de mañana viene a acompañarnos nuevamente, estuvo el día de ayer, mañana vuelve el avión que tiene la Dirección Antinarcóticos, que es uno de los aviones de aspersión, que se utiliza también para apagar incendios. Eso nos va a acompañar para fortalecer la labor que van a cumplir mañana también desde primera hora los 2 helicópteros. Por fortuna no se vieron afectados ni ciudadanos ni viviendas del sector. Por ahora, el distrito recomienda que de manera voluntaria se empiece a utilizar tapabocas, especialmente las personas que residen en el oriente de la capital del país. Desde donde me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Gracias, Nicolás. A esta hora está fuera de control un incendio forestal en el municipio de Nemocón, en Cundinamarca. Stig Luengas, buenas noches. Detalles de la situación. Compañeras en estudio y televidentes, no es una buena noche para el país por esta emergencia ambiental que se vive. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el municipio de Nemocón, departamento de Cundinamarca, donde en este momento hay 3 incendios forestales afectando esta región. La gobernación de Cundinamarca declaró la calamidad pública para los 116 municipios del departamento. Nemocón, municipio del departamento de Cundinamarca con 14.000 habitantes, está en riesgo alto por incendios forestales. Un poco más de 180 hectáreas afectadas y pues bueno, en este momento estamos contando con el apoyo aéreo, el que estuvimos solicitando desde muy temprano para poder mitigar esta situación. Afortunadamente ya contamos con un helicóptero de policía, un helicóptero de cuerpo de bomberos. Este es el panorama. Nemocón ahorita presenta tal vez el incendio más grande del país. Sé que es una emergencia nacional, pero pues es totalmente necesaria la ayuda de todos los entes. Las llamas se expanden entre todo tipo de árboles, pasto y troncos, acabando con todo. Tenemos mucha reserva natural aquí alrededor y se nos está destruyendo totalmente.
Decenas de hectáreas consumidas por el fuego ardiente que no cesa por fuertes vientos y un sol sofocante. De todas maneras, como la gobernación de Cundinamarca y eso nos apoyara de verdad con más helicópteros. Un municipio sin contrato con bomberos han acudido a la ayuda y piedad de otras regiones. Hemos tenido apoyo de los municipios cercanos. Vinieron bomberos Cajicá, Tabio, Cogua, hicieron su mejor esfuerzo, pero tuvieron que ser evacuados a mediodía. Necesitamos que alguien ponga los ojos en Nemocón. Esto está olvidado. Por favor, o sea, la gobernación tiene que hacer algo por Nemocón, porque aquí no hay bomberos. Montañas donde habitan animales en peligro de extinción, frutales con características específicas. También hay una cañada que pues en lo personal me duele porque es donde hay, por ejemplo, piñuelas, que es un fruto que es difícil de conseguir en cualquier lado, y yo estoy seguro que ya gran parte de esta flora se quemó. ¿Qué provocó el incendio? No hay respuesta aún. Familias completas se ven obligadas a dejar sus hogares. Las llamas los pueden alcanzar. El día de hoy hicimos algunas evacuaciones. Aquí en este punto cercano tuvimos evacuaciones de hogares, y en la parte de abajo, en el sector de la vereda de la Puerta, también tuvimos que hacer algunas evacuaciones de viviendas. Y este es el panorama en la noche. Incertidumbre entre propios y visitantes. Las manos de hombres de bomberos y defensa civil no dan para tan semejante conflagración. La situación se agrava por la cercanía de una estación de servicio de gasolina, justo en el foco principal de un incendio que se presenta en el municipio de Nemocón, Cundinamarca. Estas son las imágenes en vivo y en directo de Noticentro 1 CMI para todos los hogares de Colombia. Informó Stig Luengas con la cámara de César Prieto para Noticentro 1 CMI. Pues así es, no son buenas noches para Colombia. En Tona, municipio de Santander, las llamas consumen una parte del páramo de Santurbán, lo que ha generado un mayor desastre ambiental. Las imágenes y videos de más de 200 hectáreas de vegetación afectada en el páramo de Santurbán en Santander son desgarradoras. Esto es lo que dificulta realmente extinguir el incendio. Vemos la magnitud, acá todo como quedó quemado, pero lo más complicado es que estas plantas, que acá las conocemos como cardos, aún siguen prendidas en su interior. Entonces eso lo dificulta aún más. Dificulta que el incendio se pueda apagar porque el viento aviva las llamas. Según las autoridades, con 6 helicópteros del Ejército y la Policía, llevan 3 días trabajando en mitigar el incendio forestal en el páramo, que está controlado en un 98%. Hicimos la entrega hoy al departamento de Santander de 300 millones de pesos para que pueda suplir un poco estos 3 meses con el fenómeno del Niño, y él los pueda usar para que pueda pagar de forma privada también el tema de los bambibú, y que no dependamos siempre de pronto de la policía, del ejército, de la Fuerza Armada. El primer mandatario de Santander, Juvenal Díaz, se refirió a los cuestionamientos que entregó el presidente Gustavo Petro, culpando a los alcaldes y gobernadores de las emergencias en el país. Acá hemos sido muy capaces, lo hemos demostrado. También hemos tenido el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Policía Nacional, del Ejército Nacional. A esta hora se presentan incendios en los municipios del Peñón y Simacota, en Santander. En Antioquia hay 2 incendios forestales que se mantienen activos, uno de ellos en Medellín. 2 incendios siguen activos en Antioquia, uno en el Cerro Padre Amaya, occidente de Medellín, pero el más grave es en el municipio de Carolina del Príncipe, en la vereda Tenches. Los fuertes vientos y el calentamiento del suelo han sido los impedimentos para poder extinguir la conflagración. La Fuerza Aérea ha realizado 39 descargas, más de 13.000 galones de agua con líquido retardante, pero el incendio no da tregua. Las autoridades no lo han podido controlar en su totalidad. Se sienta mucho el calor, hay una temperatura media normal histórica de 24 grados centígrados. En el último mes de enero hemos tenido picos hasta de 32 grados en la temperatura media. En Medellín, en lo corrido del año, han atendido 76 incendios forestales en 650.000 metros cuadrados. Las zonas más afectadas son San Antonio de Prado, San Cristóbal y las comunas 8 y 7. Atribuyen este tipo de incendios al aumento de las temperaturas.
En este momento estamos haciendo la evaluación. Por ejemplo, en el de Carolina del Príncipe se habla de más de 20 hectáreas afectadas en este momento, pero de manera general estamos haciendo una evaluación de cuántas hectáreas en el departamento de Antioquia hemos tenido por afectaciones de incendios forestales. Todos los municipios están en alerta. En una reunión extraordinaria entre las autoridades de Socorro y 11 alcaldes buscan estrategias para atender a la población por el desabastecimiento del agua. Y en el Valle del Cauca declararon la alerta por los incendios y la sequía. El aumento en las temperaturas y la falta de precipitaciones ocasionadas por el fenómeno del Niño en el Valle del Cauca han generado zozobra y preocupación entre autoridades y habitantes de los 42 municipios del departamento. Estos municipios les estamos haciendo monitoreo permanente y trabajando de la mano con los bomberos voluntarios de cada uno de estos 16 municipios. A este latente riesgo se suma el bajo nivel de las fuentes hídricas del departamento, que podría ocasionar un desabastecimiento de agua en más de 30 municipios del Valle del Cauca. 7 de ellos permanecen en alerta roja. Estos municipios se pueden ver afectados o posiblemente podrían llegar a tener este posible desabastecimiento de agua potable en estos municipios. Estos municipios son Víger, Restrepo, San Pedro, Yotoco, Ulloa, Ansermanuevo y Sevilla. En lo corrido del 2024 se han presentado 52 incendios forestales en el Valle del Cauca, por lo que las autoridades del departamento hicieron un llamado a los vallecaucanos para tomar medidas de precaución drásticas que permitan mitigar los posibles riesgos ocasionados por el fenómeno del Niño que azota al territorio nacional. En Boyacá, un nuevo incendio se mantiene activo en el municipio de Susacón. La crisis ambiental por incendios forestales se agudiza en el departamento de Boyacá. Alrededor de 75 incendios hemos tenido en lo recorrido de este año 2024 en 46 municipios, afectándose aproximadamente 550 hectáreas de vegetación de todo el departamento de Boyacá. Un reporte reciente de incendio forestal llegó desde el municipio de Susacón al norte del departamento. Se reportan hasta el momento 50 hectáreas afectadas. Elevamos la solicitud al gobierno nacional para el helicóptero que nos pueda apoyar en esta zona. Al día de hoy no hemos tenido todavía el apoyo, pero le sugerimos al gobierno nacional que por favor nos colabore con esta importante solicitud. El departamento de Boyacá declaró recientemente calamidad pública y se mantiene la alerta roja en 101 municipios por probabilidad de incendios. En Páez, municipio del Cauca, los bomberos intentan controlar un incendio. 5 incendios siguen activos en el municipio de Páez, Belalcázar, que dejan más de 200 hectáreas de bosque natural, cultivos de café, plátano y yuca afectados. Los bomberos voluntarios de la localidad, en conjunto con la comunidad, buscan controlar las llamas, pero los vientos y la ola de calor no lo permiten. Llevamos cerca de 270 hectáreas que han sido afectadas. Y a esto pues se le suma la ola de calor y las malas prácticas culturales que se están desarrollando en los territorios. La invitación es a que la comunidad evite hacer este tipo de prácticas de quemas controladas que le llamamos nosotros, pero que en últimas, con el régimen de vientos que se presenta, pues está ampliando a incendios forestales de gran escala. En el Cauca hay máxima alerta por parte de los organismos de socorro para atender los incendios forestales que se puedan presentar por la ola de calor que hay en la región. Un nuevo récord de altas temperaturas se reportó en 13 municipios del país, según el INEA. La temporada seca y el fenómeno del Niño generaron condiciones de calor históricas en 13 municipios del país. Jerusalén, Cundinamarca, volvió a romper récord de temperatura este miércoles, ubicándose en 40.6 grados. Capitanejo, Santander, 40.4. Neiva, Huila, 39.2 grados. Sagún, Córdoba, 38.8. Urumita, La Guajira, 38.6. Pandi, Cundinamarca, 35.8 grados de temperatura. Bello, Antioquia, 35.2. Medellín, 33.7. Guadalupe, Santander, 31.2. Caldas, Antioquia, 29.3. Samaná, Caldas, 28.2. Río Negro, Antioquia, 26.4. y Tuluá, Valle, 24.2 grados de temperatura. Estamos rompiendo récords de temperaturas, pero además con unos márgenes de grados muy importantes. El más alto, la diferencia más alta, además de Tuluá, la presenta el municipio de Sahagún, en Córdoba, con 38.8 grados, superando por 1.6 grados la temperatura más alta que se hubiera registrado en un enero.
Hay riesgo en más de 200 municipios por la sequía. Tenemos alertas puntuales, por ejemplo, a la altura del municipio de Isnos, en el Huila, ya se reporta desabastecimiento de agua, afectando algunas veredas como Delicias y Bellavistas. Tenemos niveles bajos en el río Magdalena a la altura de diferentes municipios. Febrero será el mes con mayor riesgo de sequía en el territorio nacional. Y en Atlántico, el verano ha provocado que el agua del mar llegue hasta las bocatomas de algunos acueductos. Por el bajo nivel del río Magdalena a causa del fenómeno del Niño, el agua del Mar Caribe comenzó a afectar la captación del líquido que se distribuye en el municipio de Puerto Colombia y el corregimiento de Salgar. La empresa AAA, que presta el servicio, identificó el inicio del fenómeno natural de la cuña marina o entrada del agua salada del mar al río, fenómeno que sucede cuando el caudal del Magdalena disminuye por la sequía que vive el país. Al descender el nivel del río Magdalena, gana terreno, por decirlo de alguna forma, el mar y logra llegar y mezclarse con esa agua del río Magdalena. La empresa de servicios sostiene que pese al sabor del líquido, el agua es potable. El efecto de la cuña marina dependerá de lo fuerte que continúe con esta sequía o con este verano. Venimos trabajando pues obviamente a corto plazo con mitigaciones, que es mezclar el agua que tenemos del acueducto de Barranquilla con el acueducto de Las Flores, disminuir un poco el caudal que captamos y de esta forma mitigamos un poco el efecto. Mientras, para la zona costera del Atlántico, la Capitanía de Puerto de Barranquilla y la DIMAR alertaron sobre las condiciones meteomarinas en la región. Un sistema de baja presión favorece el incremento de vientos. Las altas temperaturas y la sequía amenazan la producción de frutas y hortalizas en al menos 12 departamentos. Según la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas Asofrucol, los cultivos más afectados por la sequía de estos días están localizados en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Santander, norte de Santander, Boyacá, Tolima y Cundinamarca. Las reservas de agua en promedio alcanzan para un mes. Los cultivos no van a producir si la sequía se intensifica más. Es decir, si vamos a decir que tenemos 30 días más de sol, eso ya habría que entonces ya sí entrar a calcular las pérdidas. Los cultivos más expuestos al calor son el de plátanos, cítricos, tomate y cebolla. Se lanza un SOS al gobierno. Ellos necesitan sistemas de riego por goteo. Necesitamos que todas estas zonas y las zonas más cálidas del país cuenten con sistemas de riego y que el Ministerio de Agricultura no les hable de créditos, sino de ayudas para que ellos puedan poder instalar estos sistemas de riego. El gremio frutícola recomienda abstenerse de aplicar herbicidas por estos días de calor. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, reportó una caída en el nivel de los embalses. No obstante, dice que todavía el nivel es aceptable. De acuerdo con el sector energético, el país está preparado para enfrentar el fenómeno del Niño. La creciente ola de calor ha significado una reducción en el nivel de los embalses, los cuales se encuentran en promedio en 60,6%, lo que representa una disminución de 0,53% diario. Sin embargo, el respaldo de las térmicas, hoy en niveles de participación en generación del 40%, ha permitido garantizar el suministro de energía en el territorio nacional. Ese nivel más bajo más o menos es estar en un 53-54%, es decir, estamos casi 7 puntos por arriba de esa criticidad que define el sistema y que define XM. Todavía nos queda térmica por usar en los próximos meses para, como te decía, para que el embalse aguante y no se venga abajo tan rápido. Por el momento se descarta alza en tarifas de energía gracias a que el 85% del mercado tiene contratos y no está expuesto a las volatilidades del precio en bolsa. Lo que le están diciendo a los distribuidores es no suba hoy, súbalo gradualmente en los próximos 10 años, pero necesitan un puenteo para poder continuar con las inversiones y con los gastos de AOM que son necesarios pues, para continuar con la operación. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sector. El presidente Gustavo Petro oficializó la declaratoria de desastre natural para enfrentar la intensa sequía y los incendios forestales. En Tumaco está Diana Giraldo. Diana, buenas noches. Detalles de la medida.
Hola, muy buenas noches. A esta hora en la base militar de Tumaco avanza un Consejo de Ministros con el propósito de analizar las primeras acciones que tomará el gobierno nacional tras la declaratoria de desastre natural por incendios. Recordemos que esta declaratoria se extenderá por un año. Ya son 25 incendios activos en el país y el gobierno teme que se desborde la capacidad, por lo que esta noche el presidente Gustavo Petro confirmó que se declarará por un año la situación de desastre natural. Dar recursos para que los helicópteros se pongan en función de apagar los incendios, mover recursos para tener carro tanques que puedan, en los casos de municipios con problemas de agua, que tengan problemas de agua, etc. Entonces, digamos, el decreto nos permite mover partidas para solucionar problemas de desastre. La decisión abre la puerta a que Colombia pueda recibir ayuda internacional cuando la capacidad del país se vea desbordada. Nosotros la hemos dado, por ejemplo, en el caso de los incendios de Chile, en un momento muy dramático. Ellos ya no tenían la capacidad para detener el fuego de un bosque tan grande como el del sur de Chile. Estamos empezando la crisis, el peor mes va a ser el mes de febrero. El gobierno pide a los mandatarios locales restringir las caminatas y evalúan sanciones por derroche de agua. La Comisión de Regulación de Agua y podría sacar precisamente estas resoluciones para poder reforzar este tipo de medidas de acuerdo. Tenemos 69 municipios con desabastecimiento hídrico. Los departamentos más afectados por incendios hasta el momento son Santander, Boyacá y Cundinamarca. De otro lado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció una falta de articulación entre ministerios luego del jalón de orejas del presidente de la República. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió al jalón de orejas del presidente y reconoció una falta de articulación entre ministerios. No, yo siento que la articulación está construida desde el Plan Nacional de Desarrollo. De pronto, en alguna manera de presentar las acciones que se están adelantando, valdría la pena una mayor articulación de presencia regional. Dijo que las propuestas para el Pacífico están en armonía con las demandas de la comunidad. Lo que la gente nos pedía en educación y en salud, a manera de ejemplo, es lo que traía como respuesta la ministra de Educación, el ministro de Salud. El jefe de la cartera política respondió a la citación en el Congreso de la República por la reducción en el presupuesto para los bomberos en plena crisis por incendios. No se le ha quitado, y es bueno contarle a la doctora María Fernanda Cabal que si hoy existe un fondo de bomberos es que como ponente, quien les habla, creó ese fondo de bomberos que no existía en la ley. Este miércoles se conoció que el gobierno declarará insubsistente al director nacional de bomberos, el capitán Arbey Trujillo. Y sobre los videos que se conocieron el día de hoy de la incursión armada en un municipio de Nariño, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que no hubo intimidación a la fuerza pública. Por lo menos 15 hombres armados de las disidencias de las FARC irrumpieron en el municipio de Cumbitará, Nariño, y mostraron su control territorial frente a la policía. No hubo intimidación. Conocida la presencia del propio capitán en lo que nos fue informado por él. El ministro de Defensa aseguró que en los diálogos con el Estado Mayor Central se pondrá sobre la mesa este tipo de incursiones como violatorias del cese al fuego. Hemos requerido de la delegación del gobierno para que con toda claridad se plantee en la mesa de diálogo la imposibilidad de presencia armada y uniformada en centros poblados. Las declaraciones del ministro se dieron en Tumaco, donde se cumple el tercer día del gobierno con el pueblo. Avanza el gobierno con el pueblo en el Pacífico y mañana el presidente de la República visitará los municipios de López de Micay y Timbiquí. Es por lo pronto la información que originamos en directo. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Entonces nos volveremos a encontrar mañana, Diana. Muchas gracias. Emergencias como las que vive el país por cuenta de los incendios forestales hacen imperiosa la necesidad de asignar mayores recursos a los cuerpos de bomberos. Esto dijo hoy el capitán de bomberos Carlos Rojas, quien reveló que el gobierno recortó la asignación presupuestal. De acuerdo con el bombero y excongresista Carlos Rojas, quien fue el gestor de la ley de bomberos, en Colombia está desfinanciado el presupuesto necesario para salvar la vida y socorrer a los colombianos en emergencias como los incendios forestales, porque los cuerpos de bomberos no cuentan con los recursos mínimos para poder hacerlo. Hay municipios donde los bomberos funcionan con un radioteléfono y con un teléfono y tienen que cerrar el cuartel porque no tienen recursos y se tienen que ir a sus actividades normales.
Y cuando hay una emergencia, los llaman, tienen que ir hasta el cuartel, equiparse y salir. Minutos y segundos valiosísimos para la vida. De esta situación culpa al hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien como ponente de la ley de bomberos cuando era senador, dice él, le puso trabas para que la norma tuviera diferentes fuentes de financiación. La labor, la vocación del bombero va desde rescatar un pájaro, un gato, sacar un canino de un pozo, bajarlo de un árbol. Todas las actividades que son inherentes a la cotidianidad del ser humano tienen que ver con los bomberos. Por eso nosotros queríamos que la financiación de los bomberos en el país fuera de diferentes fuentes que tienen que ver con todo aquello que genera riesgo para la vida, para los bienes y para la naturaleza. Tenemos en el sitio 44 unidades de bomberos trabajando. Además de los bomberos oficiales, en el país hay cerca de 750 cuerpos de bomberos voluntarios y lo mismo que bomberos aeronáuticos, con poco más de 20.000 miembros. La Procuradora General Margarita Cabello aseguró que la suspensión por 3 meses del canciller Álvaro Leiva se adoptó para evitar que incurra en faltas disciplinarias. Leiva enfrentará un juicio disciplinario por la fallida licitación de los pasaportes. La orden que impartió el canciller Álvaro Leiva en septiembre del año pasado, declarando desierta la licitación por 599.000 millones de pesos para el suministro de pasaportes, le acaba de costar que se separe de su cargo durante 3 meses en cumplimiento de una suspensión provisional. La Procuradora General lo explica en un video enviado por su equipo de prensa. La Sala de Instrucción Disciplinaria acaba de proferir cargos contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Dicha sala también decidió suspenderlo por 3 meses para evitar, según lo decidido por la sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. El canciller canceló el proceso licitatorio porque solo se presentó un único proponente, la empresa Thomas Gregg, que ha operado el contrato de pasaportes en los últimos gobiernos. Para la Procuraduría, Leiva habría incurrido en 2 faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo, la primera por cancelar la licitación y la segunda por declarar una urgencia manifiesta para contratar la continuidad en el suministro de los pasaportes. Pues precisamente sobre la fallida licitación para la elaboración de pasaportes, el canciller Álvaro Leiva fue cuestionado en un debate de control político. Congresistas de la Comisión Segunda del Senado respaldan la decisión que fue adoptada por la Procuraduría. Porque el que nada debe, nada teme. Con esta frase, el 13 de diciembre pasado, en la Comisión Segunda del Senado, se defendió el canciller Álvaro Leiva, quien fue citado para que explicara por qué había declarado desierta la millonaria licitación para la expedición de pasaportes y además por qué se negó a la conciliación tras la demanda de la Unión Temporal por haber declarado precisamente desierta esa licitación. En ese debate, la Comisión Segunda se declaró insatisfecha, incluidas las congresistas del Pacto Histórico Gloria Flores y Jael Quiroga. Ustedes no vinieron como Cancillería a hacernos un debate de control político al Senado. Estamos, al contrario, haciendo un debate de control político a la Cancillería. Hoy, la senadora Paola Holguín, miembro de esa Comisión Segunda, respalda la decisión de la Procuradora Margarita Cabello de suspender al canciller. Mire, esto es muy grave. Aquí hay 2 hechos claros. Parece que sin el soporte técnico o jurídico necesario, él tomó la decisión de declarar desierta la licitación y después declaró una urgencia manifiesta. Lamentablemente estamos viendo que permanentemente se toman decisiones poco asertivas por parte de los funcionarios del gobierno Petro y yo creo que esto obedece a que se buscaron más quienes fueran amigos o afines ideológicamente y no quienes tuviesen el conocimiento técnico para las carteras. Por el momento, el canciller Álvaro Leiva Durán, quien regresará al país mañana procedente desde Ginebra, donde adelantaba labores propias de su cargo, no se ha pronunciado sobre la sanción de la Procuraduría. El presidente Gustavo Petro calificó como una vergüenza la suspensión del canciller Álvaro Leiva. No nos van a dejar gobernar, aseguró. El presidente Gustavo Petro hizo una dura advertencia tras conocer la suspensión del canciller Álvaro Leiva por parte de la Procuraduría. No puede ser que lo que se presenta ante el mundo sea la vergüenza de que se suspenden los funcionarios que están haciendo su tarea.
El jefe de Estado se refirió indirectamente a las implicaciones en su gobierno de las decisiones del Ministerio Público. Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí, ministras allá. Eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. Que no nos van a dejar gobernar. Además de los organismos de control, Petro advirtió que los funcionarios del Estado están saboteando el cambio. Me da temor que en este tiempo este gobierno tampoco sea capaz. Porque se deja dominar de la inercia. Se deja dominar del tecnócrata de abajo que impone la decisión. El presidente también defendió la reforma a la salud, tras la carta enviada por los exministros. Diciendo que tienen el mejor modelo de salud los colombianos y que se va a desbaratar con nuestra reforma a la salud. ¡Pamplinas! De otro lado, el mandatario lamentó el allanamiento a FECODE. Buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República. Las declaraciones se dieron durante un evento del gobierno con el pueblo en Guapi, Cauca. El secretario para la Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, pidió revisar las actuaciones de funcionarios actuales del gobierno que presuntamente estarían implicados en irregularidades en contratos del Departamento de Prosperidad Social. Mauricio Montealegre, Tatiana Medrano y Carlos Méndez son los 3 funcionarios que fueron mencionados en la investigación de la Fiscalía por presunta corrupción en Prosperidad Social durante el gobierno Duque y que siguen como funcionarios en el gobierno Petro. Estas personas son mencionadas por el testigo estrella en el caso de las marionetas y necesitamos tomar todas las medidas necesarias para evitar que en este gobierno hayan casos de corrupción. El secretario para la Transparencia de la Presidencia pidió a los ministros de Transporte y Minas que revisen las funciones de los 3 servidores en el gobierno actual. Fueron, al parecer, fichas claves en este entramado de corrupción. Le he solicitado al ministro de Minas y al ministro de Transporte tomen las medidas que consideren pertinentes para establecer si efectivamente nos pueden causar algún tipo de daño a la entidad. Pese a que la Fiscalía menciona a las personas en un esquema de corrupción, aún no se menciona cuál sería su responsabilidad en el escándalo de contratos en Prosperidad Social. El ex subdirector de Prosperidad Social, Pierre García, se defendió de los señalamientos de la Fiscalía sobre corrupción en contratos por más de 50.000 millones de pesos. Aseguró que el presidente Petro lo condenó sin conocer su proceso. Se ha vuelto un escándalo nacional. Pierre García es considerado por la Fiscalía como el líder de una red de corrupción que amañaba millonarios contratos en Prosperidad Social a cambio de dádivas, caso por el que la Fiscalía pide su detención. Desde París, Francia, García rompió su silencio y negó los señalamientos del ente acusador. Soy inocente, rechazo las imputaciones de la Fiscalía y demostraré con pruebas mi total inocencia. García va más allá y dice que el presidente Gustavo Petro ya ha tomado partido en su proceso. Un proceso que apenas inicia, pero que ha logrado tal notoriedad que incluso el presidente de la República, sin conocer nada sobre este asunto, ya me condenó por adelantado. El mismo presidente que reclama un debido proceso para su hijo ante la misma Fiscalía. García es investigado por amañar convenios con 6 congresistas, incluido Ciro Ramírez, los cuales están valorados en más de 50.000 millones de pesos. Por supuesta participación en política, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, denunció hoy al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En este oficio, la senadora Cabal asegura que el presidente no está facultado para convocar, invitar y proponer estrategias para ganar las elecciones presidenciales, máxime cuando está en pleno ejercicio del poder, tal como lo hizo cuando propuso crear un partido único de izquierda que integre a todas las fuerzas del pacto histórico para las elecciones de 2026. Servicio Noticentro 1 CMI. ¿Cómo expedir la licencia de conducción? Cuando ya tenemos la inscripción ante el RUN, el curso de conducción y el examen médico, nos podemos acercar a una de las 19 ventanillas únicas de servicios que hay en Bogotá para solicitar nuestra licencia. El valor del trámite varía también según el tipo de vehículo, 226.400 para automóvil y 188.500 para motocicletas.
El presidente de Argentina enfrenta el primer paro general en rechazo a sus políticas. De otra parte, Donald Trump, aunque ganó, se mostró descontento por la votación que obtuvo su contendora Nikki Haley en las primarias de Nueva Hampshire. Y el sindicato automotor de Estados Unidos anunció su apoyo a Biden para las elecciones. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Más de 40.000 personas se movilizaron en Buenos Aires, Argentina, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo contra las modificaciones a la legislación laboral, que incluye el debate del decreto de necesidad de urgencia y el proyecto de ley Omnibus, que busca el reajuste fiscal impulsado por el gobierno para desregularizar la economía. El republicano Donald Trump, con su segunda victoria en las primarias, se acerca cada vez más a la Casa Blanca. Aunque el expresidente obtuvo la mayoría de votos, no quedó del todo contento ante la gran votación que logró su rival, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien tuvo el 43,2%. Trump en su discurso mostró su ira, afirmando que Estados Unidos es un país en quiebra y a su vez criticó a Haley por negarse a jurarle lealtad. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de los Estados Unidos, el más importante del sector automotor del país, anuncia su apoyo total en las elecciones al demócrata Joe Biden, un respaldo clave para que sea reelegido. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el gobierno frenará las grandes alzas mensuales que venía realizando en el precio de la gasolina. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que el gobierno nacional no determinará de manera mensual el valor de la gasolina, proceso que se venía realizando. El gobierno tiene que presentarnos la fórmula que tiene el gobierno hacia el nuevo precio del diésel, donde tiene que ser un beneficio no solamente para el sector transporte, sino precisamente para todos los colombianos, que es lo que desde la Cámara Intergremial del Transporte estamos buscando. Hoy, transportadores y ministros se reunieron para determinar el aumento que tendrá el precio de la CPM en meses siguientes. Ya no van a ser del orden de 600 pesos, cosas por el estilo, pero que dependen fundamentalmente del precio del barril del petróleo, de la tasa de cambio y cualquier otro factor que afecte mayor o menor medida. Entonces quiere decir que los cambios pueden ser de 10, 15, 20 pesos. Para el sector, el valor del diésel no debe superar los 10.700 pesos. La presidenta de Azoleche, Ana María Gómez, anunció un plan para aumentar el consumo de ese alimento, cuyo precio ha caído por la reducción de la demanda. El precio de la leche se mantendrá a la baja gracias a las nuevas condiciones del mercado. Desde el primer trimestre de 2023 el costo ha disminuido hasta un 36% si se tiene en cuenta que un paquete de 6 litros de leche costaba entre 25.000 a 30.000 pesos. Ahora en grandes supermercados se encuentra entre 16.000 y 20.000 pesos. Azoleche sostiene que es el mejor momento para estimular el consumo, el cual ha caído hasta un 6%. Mantener un mercado y una cadena láctea que sea sostenible y que genere valor para todos los actores de la cadena, principalmente para el consumidor final. En febrero será la primera reunión del Consejo Nacional Lácteo, Productores e Industria, que fijará los precios de pago al productor, lo que será un determinante para el consumidor. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, propuso al gobierno un plan para garantizar seguridad energética del país. El plan de seguridad energética plantea varios ejes estratégicos de corto, mediano y largo plazo que garantice la oferta de gas en el país. Se busca la construcción de gasoductos para el transporte de gas desde las plataformas en el Océano Atlántico, los proyectos offshore hacia el continente por La Guajira y el Atlántico. Para que los proyectos costa afuera puedan evacuar el gas, que produzcan infraestructura submarina que se conecte al sistema de transporte en tierra. Lo referente a la importación como el respaldo para el sector, se hace necesaria la planta de regasificación del Pacífico, licitación que se ha declarado desierta y sobre la cual se pide mejorar las condiciones. Habrá que analizar la factibilidad para saber en cuánto tiempo llega, analizando los temas de conflictividad social a que haya lugar, si requieren construcción de infraestructura. Finalmente, Naturgas destacó el crecimiento del 62% en la conversión de vehículos de gasolina a gas natural al cierre de 2023. El Centro de Estudios Económicos de Fedesarrollo reportó una mejoría en el indicador de confianza del comercio y la industria. Según la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, el índice de confianza de los empresarios, que en noviembre estaba en 12,3%, subió en diciembre a 16,6%.
También hubo una leve mejoría en la confianza industrial al pasar en noviembre de menos 7% a menos 1,2% en diciembre. Lo que sí se deterioró fue la expectativa de nuevos empleos, mientras que entre julio y septiembre reportaba un nivel de 3,3%, a diciembre cayó a cifras negativas de 3,1%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,16% a 1.261 puntos. La acción que más subió fue la de Occidente, con un alza de 15,18% a 13.960 pesos. La acción que más bajó fue la de Enca, con una pérdida de 2,94% a 16 pesos con 50 centavos. La más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,22% a 2.290 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será 3.929 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.740 pesos y la venden a 3.860 pesos. Un euro cuesta hoy 4.289 pesos. La libra de café en Nueva York cerró hoy a $1,89. El azúcar se transó a 23,74 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $75.21. La referencia Brent se cotizó a $80.15. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 2.290 pesos. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI.